En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Una semana más os damos la bienvenida a Totus Podcast con un único objetivo: haceros pasar un buen rato y desafiar al tedio al que el peso del sistema nos somete. Os invitamos a compartir con nosotros unos minutos en los que retaremos al aburrimiento y a las normas sociales gracias a los ojos de uno de los escritores más geniales del siglo XX. ¿No es así, compañero? Hola, José. Buenas, Antonio, así es. Propongo a la audiencia de Totus Podcast que imagine a un autor atrapado en las contradicciones de su tiempo, porque vamos a hablar de una de sus obras. Ten cuidado, que habrá quien imagine que vamos a dedicarle un programa a Pérez Reverte. Eso no sucederá jamás. Pero tienes razón, mejor no andarnos con ambajes. El programa de hoy se lo vamos a dedicar a una de las obras literarias más originales y fascinantes del siglo XX, El Maestro y Margarita. El Maestro y Margarita, obra del escritor soviético Mikhail Bulgakov. Una obra que llegó casi de milagro a nuestros días. Es que es una obra que tenía que llegar sí o sí a nuestros días. Así que milagro, intervención divina o diabólica o empeño del escritor, la obra nos llegó. Y es que decimos esto porque el propio Bulgakov destruyó la primera versión de su obra. Y no porque no le gustara. Bulgakov, como todo genio, tenía un carácter especial, muy suyo, por así decirlo. El caso es que en 1930, otra de sus obras, Cábala de Santurrones, fue proscrita. Del enfado que se pilló el bueno de Bulgakov, quemó esa primera versión del Maestro y Margarita que escribiera 2 años antes, en 1928. Afortunadamente, Mikhail Bulgakov era un tío testarudo y en 1931 resucitó de las cenizas esa maravilla del realismo mágico que es El Maestro y Margarita. Sin embargo, aunque esta obra no sufriera el mismo destino que Cábala de Santurrones, sí que fue censurada, hasta el punto que la primera versión fue publicada previo recorte del 12% del contenido original. ¡Madre mía! Ni los neoliberales más salvajes se atreverían a recortar tanto. Se quedaría a gusto el censor de turno. ¿Qué te parece, José, si antes de meternos a hablar de El Maestro y Margarita, comentamos algunos aspectos de la vida de Mikhail Bulgakov? Me parece buena idea. Conocer al autor ayuda a conocer su obra, al menos eso creo yo. Y por otro lado, así explicamos estos problemillas entre Bulgakov y la censura. Mikhail Afanasievich Bulgakov, que así se llamaba, nació en Kiev el 3 de mayo de 1891. Según el calendario juliano, porque según el calendario gregoriano nació el 15 de mayo de 1891. ¿Nació 2 veces entonces? Sí, Antonio, sí, nació 2 veces. No es que en Rusia se mantengan vivos los 2 calendarios, es que sí, nació 2 veces. Tienes el sentido del humor de un censor. Es que mis sensores de humor solo se activan cuando detectan algo de humor. Sigues teniendo el sentido del humor de un censor. Y después de la oportuna digresión de cada programa, volvamos a la vida de Bulgakov, quien, antes de dedicarse a la literatura, fue médico. Y esto es algo que, por otro lado, influyó en su obra. Lo podemos ver especialmente en sus colecciones de cuentos cortos y en su novela Diario de un joven médico, donde nos habla de sus experiencias en las diferentes guerras en las que participó junto a la Rusia zarista hasta, por último, la Revolución Bolchevique de 1917. Y una vez caído el Imperio Ruso y con la familia del zar de Erasmus por Europa, Bulgakov decidió colgar la bata y el fonendoscopio para adentrarse en la incipiente vida cultural de la recién nacida Unión Soviética. Hay que comprender que la revolución bolchevique trajo muchas esperanzas no solo en el plano político y social, también en el cultural. Grandes escritores, poetas, pintores y músicos y otros artistas recibieron con entusiasmo este gran cambio. Luego, las expectativas de la mayoría de estos se chocarían con una realidad muy diferente. Quizás los ejemplos más evidentes sean los de Shostakovich y Mayakovsky, pero creo que de estos 2 monstruos nos vas a hablar en otros programas, ¿no? Se lo merecen, claro que sí. En este nos vamos a centrar en Bulgakov y su gran obra El Maestro y Margarita. Pues sigamos con él. Dejó la medicina, se hizo escritor, empezó a publicar y casi desde el principio tuvo problemas con la censura. Paradójicamente, o quizás no, mientras su primera obra, La Guardia Blanca, arrasaba en los teatros de Moscú, los servicios de inteligencia soviéticos comenzaron a investigarlo y se colaron varias veces en su apartamento para hacer registros. Lo cierto es que las sospechas de la policía venían de tiempo atrás. Bulgakov era sospechoso de disidencia y de contrarrevolucionario debido a su pasado. Su familia, no en vano, decidió abandonar la Unión Soviética tras el triunfo de la revolución. Si Bulgakov se quedó, según algunos, no fue tanto por su entusiasmo con el nuevo régimen como por problemas de salud. ¿Cierto? Antes señalamos el entusiasmo de Bulgakov por el clima cultural, no por el clima político.
que nadie nos malinterprete. ¿Y en esos registros qué encontró la policía? Entre muchos otros escritos, una versión de otra genial obra a la que tituló Corazón de perro, que fue requisada por completo, y ya para colmo, en el año 1929, Stalin le dio la puntilla, no literal, cuando lo criticó y censuró su obra públicamente. Se me ocurren mejores formas de pasar un mal rato que enfadar a Stalin, la verdad. Desde ese momento, el Estado soviético prohibió la publicación de cualquier obra del autor de Kiev. Espera ahí que Bulgakov tenía tanta mala como buena suerte. Fíjate, en 1929, una crítica desfavorable por parte de Stalin provoca la prohibición futura del Maestro y Margarita. Pues bien, un año después, en 1930, el propio Stalin va al teatro, queda encantado con la puesta en escena de la Guardia Blanca, del mismo Bulgakov, y mira, donde dije digo Diego, y de censurado pasó a convertirlo en su protegido. Aunque esto solo significó cierto alivio para el protagonista de nuestro programa. Gracias al favor de Stalin pudo trabajar en el teatro y publicar algunos escritos. Sin embargo, la censura lo asediaba allí donde fuera o publicara algo. Madre mía, ¿cómo tendrían que ser los censores para pasarle por la derecha al autoritarismo de Stalin? Los hay más papistas que el Papa, como se suele decir. La verdad es que hacer bueno Stalin no deja en un buen lugar a estos censores. Pero bueno, sigamos, porque ya estamos cerca de la publicación del Maestro y Margarita. El camino no fue nada fácil. Después de rescatar del fuego su obra, Bulgakov se dedicó en cuerpo y alma a una nueva composición. Una vez finalizada, la llevó al editor de la colección, Nedra, el 3 de mayo de 1938, y este, después de echarle un vistazo, sentenció: «Esto es impublicable». ¿Recuerdas, Antonio, que esto mismo le pasó a John Kennedy Toole con su La conjura de los necios? Al que, por cierto, dedicamos un programa el año pasado y que podéis rescatar, ávidos y ávidas oyentes, de nuestra web. Correcto. Muchos son los precipitados editores que han sentenciado magníficas obras con un «esto es impublicable». Afortunadamente, la persistencia de los lectores, o de los amigos o familiares de los escritores, o incluso de los propios escritores, hizo que esas obras llegaran a nuestros días y, oh justicia poética, se convirtieran en grandes éxitos de ventas. ¿Cómo nos gustan en Totus Podcast esos escritores proscritos? Aunque yo sé que tú eres más de tigretones. ¿Qué? Nada. Sigamos. En este caso, fue el propio escritor el que se empeñó en publicar su obra, así que, una vez rechazado el manuscrito por el celoso editor, Bulgakov fue a ver a su cuñada, hábil mecanógrafa, y le dictó una nueva versión del Maestro y Margarita. Imagino, José, que esta obra hará las delicias de los filólogos que investigan las distintas versiones de un texto con el fin de reconstruir una versión lo más cercana posible a la original. Es un tema que a mí me fascina. De todas formas, también cabría preguntar en este caso cuál sería para Bulgakov la más original. Si la que redactó con ayuda de su cuñada, puesto que los cambios los hizo él, si la que rechazó el editor de Nedra, o si aquella primera versión que lanzó al interior de un horno. En ese punto estoy todavía. ¿Cómo pudo escribir Bulgakov de nuevo ese obrón? Porque imagino que la nueva versión sería muy diferente de la primera. Ya no solo por temas relacionados con la memoria, también porque cuando rehacemos algo siempre añadimos y cambiamos cosas. Respecto a esto último estoy de acuerdo, pero sobre lo de la memoria, la propia mujer de Bulgakov, cuando éste decidió recuperar el Maestro y Margarita, le preguntó que cómo lo haría y la respuesta del escritor no dejó lugar a dudas. «Lo recuerdo todo», dijo. Y no me extraña, porque el amigo Mijaíl era bastante obsesivo, así que... Esto me hace pensar, ahora que lo hablamos, en el cuento de Borges, Pierre Menard y el Quijote. Ya sé por dónde vas. Pierre Menard, el protagonista del cuento de Borges, pretendía escribir, no reescribir ni reelaborar, sino escribir como lo haría Cervantes en el siglo XVI. Precisamente la obra más famosa, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Eso es. El resultado fue el siguiente. La obra le sale de su cabeza sin tocar la obra original de Cervantes, pero le sale exactamente igual que la del escritor español, palabra por palabra. Pierre Menard pretendía ser Cervantes, pero en los años 30 del siglo XX. Copiar su personalidad, su vida, sus fobias, sus filias... En fin, que la referencia a este cuento de Borges la hacía porque no me parece nada extraño que un autor que pone tanto empeño en la que será su obra maestra consiga escribir palabra por palabra de memoria una nueva versión, que no sería tal, de aquella primera que acabó en las llamas de un horno. Los que sí lo tuvieron difícil fueron los editores que tuvieron que recomponer la obra a partir de los 23 cuadernos manuscritos y alguna que otra versión mecanografiada que dejó el señor Bulgakov antes de morir. Fue Yelena Bulgakova, la esposa de Bulgakov, quien también era escritora como la que se encargó de que se publicara El Maestro y Margarita en la revista Moskva.
Lo hizo en 2 entregas y con 1/3 del total de la obra censurado. Pero la acogida del público fue tan entusiasta que, unida al conocido como deshielo político de la Unión Soviética, provocó que estos pasajes censurados fueran apareciendo en sucesivas publicaciones. Sin embargo, la primera vez que El Maestro y Margarita vio la luz sin censura alguna fue en Alemania, no en la Unión Soviética. Y hoy día podemos disfrutar de la obra completa y de exquisitas traducciones de esta al español. Y a todo esto, ¿de qué trata El Maestro y Margarita? ¿Vas a hacer como siempre y me vas a pedir a mí que cuente el argumento? No en esta ocasión. Déjame contarlo a mí, que podría escribir El Maestro y Margarita como Pierre Menard el Quijote, de tantas veces que lo he leído. Anda, dale, que lo estás deseando. Pero en pocas líneas, que se nos pone el programa en más de 12 minutos y se nos duerme la audiencia. Al lío. El Maestro y Margarita tiene mucho de la literatura rusa del siglo XIX y principios del XX. Me refiero a la literatura del realismo social, que describe una sociedad rusa o soviética deprimida, pobre, plagada de burócratas estúpidos y pusilánimes, de artistas advenedizos y mediocres. Esa literatura que es un reflejo de la sociedad, que nos pone ante el espejo y nos invita a mirar en lo más profundo del ser humano. Pues a esa sociedad llega el mismísimo diablo con su corte de extravagantes amigos y lo pone todo patas arriba. Lo que se desata a partir de esta llegada es una delicia. Disparates y peripecias que te hacen reír por lo absurda de la situación. Eso es. Satán, disfrazado de un mago muy pintoresco y rebautizado como Volan, llega a Moscú en los años 30 del siglo pasado, el 20. Y llega acompañado de su asistente, Begemont, un peculiar gato parlante. Begemont, que es la palabra rusa para hipopótamo, la famosa criatura bíblica asociada al diablo, por cierto. Otros de sus asistentes son Fagoto, efectivamente, de Fagot, el instrumento musical, Abadona, otra reinterpretación bíblica, en este caso de Abaddon, el ángel exterminador, cuya mirada provoca la muerte, y, por último, Gasolit. Este grupo, como ha dicho José, causa estragos en la sociedad moscovita, pero en especial entre la élite literaria y su sindicato Masolit, que significa... literatura de masas. ¿Puede que fuera esto un ajuste de cuentas entre Bulgakov y la inteligencia soviética? Ni confirmamos ni desmentimos. Pero uno de los protagonistas, el maestro, es un escritor amargado al que han rechazado su novela histórica, una historia del encuentro entre Poncio Pilatos y Jesucristo. ¿Es el maestro un alter ego de Bulgakov? Podría ser, porque ambos tienen idéntica actitud ante la literatura. Exacto, al igual que Sartre y Tolstoy, Bulgakov muestra al final de su vida cierto rechazo por la literatura, algo así como hartazo. Y bueno, en este cajón de Sartre, que es el maestro y Margarita, ¿quién es Margarita? Si aceptamos que el maestro es un alter ego de Bulgakov, Margarita sería el alter ego de Yelena, su esposa. En la novela, Margarita es la amante del maestro y representaría la pasión humana. En fin, la novela tiene varios personajes, incluso grupos de personajes con sus objetivos, virtudes y miserias. Además, diferentes argumentos que se entrecruzan, pero, sobre todo, un estilo y un ambiente que te envuelve y que no te deja parar de leer. ¿Y del estilo de esta obra qué nos puedes contar, José? La obra es un auténtico manual de estilos, en plural. De un estilo realista y detallado, con un lenguaje culto y formal, pasa a la ficción y a un lenguaje coloquial. Cambios en el tono, de la jerga de los burócratas a escenas de cine negro, del sarcasmo a la narración más fría. Cambios en las voces que cuenta la historia. A veces es un narrador omnisciente, a veces hace como una invitación a los lectores a participar en alguna escena. Lo dicho, un manual de estilos, un despliegue de todo el potencial del lenguaje. Vamos, que la recomendamos a nuestros oyentes. No, todo esto era para decir que mejor no la leyeran. Pues claro que la recomendamos. Eres al humor lo que un burócrata a la vida. Oye, si quieres te vuelvo a contar todos los chistes que te conté el año pasado. Antes, la muerte. Anda, vamos terminando. ¿Alguna adaptación cinematográfica? Sí, muchas. Al menos 8 que yo sepa. La primera de 1972 y la última, muy reciente, de 2024. Pero si te soy honesto, yo no he visto ninguna. Pues ala, ya tienes tarea para este año. ¿Te ves alguna y nos lo cuentas en otro programa? Lo contamos en otro programa. ¿Algo más, José? Una pregunta a propósito de este libro. Si tú te encontraras con un gato que habla, como el de la novela de Bulgakov, ¿qué harías? No saber. Yo no hablar ruso. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.